Tengo el placer de presentar a una mujer que me parece muy importante a nuestra industria, a la cual yo admiro mucho en particular. Ella es Cintia Solís, es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad París-Saclay y París-Sud. Cuenta con una maestría de Derecho de la Innovación Técnica en la Universidad de París, Panteón-Sorbonne y París-Sud, y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Traducción en el Colegio de México, maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, así como diversos diplomados y formación de la propiedad intelectual, gobernanza de Internet y cibercriminalidad, avalados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la South School of Internet Governance, la CENIL y la OEA. Cintia, qué gusto y qué placer tenerte acompañándonos este día de miércoles de webinar de Capa 8. Creo que todos estamos muy ansiosos por escucharte y bienvenida. Ana Ceci, muchísimas gracias. Qué linda por tu presentación. La verdad me llena mucho de orgullo y te lo agradezco infinitamente, ¿no? Por esas inmerecidas palabras, pero muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy, bienvenidos todos. Muchísimas gracias a Capa 8 por la invitación. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la protección de datos personales y la ciberseguridad. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué diablos tiene que ver? Pues la verdad es que tiene absolutamente todo que ver. Más o menos, fíjense, esta es una de las gráficas que a mí me encanta. La actualizan año con año, pero pues hoy en día, digo, no es desconocido que todos, absolutamente todos, tuvimos que migrar nuestra actividad cotidiana al entorno digital. Entonces, hay una gran cantidad de información que está fluyendo todo el tiempo, cada minuto, en diferentes plataformas, ¿no? En Instagram, en Netflix, en Reddit, en Zoom. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué tipo de información puede estar circulando en Netflix? Pues muchísima. Es muy importante, por ejemplo, qué tipo de películas nos gustan. Obviamente eso va a dar origen a perfilamiento, etcétera, pero no les voy a adelantar más porque no les quiero spoilear lo que viene. Pero es muy, muy importante tener conciencia de la gran cantidad de información que está circulando todos los días, cada minuto, en la red y a través de diferentes plataformas que pues obviamente no conocemos qué políticas tienen implementadas para la seguridad de nuestra información. Y por eso quiero recordarles que dentro de este gran hiperónimo conocido como seguridad de la información, recordemos que al final del día, pues el término seguridad de la información es un término muy global, es un hiperónimo que contiene a su vez, pues diferentes ámbitos de esta seguridad de la información. Es decir, es muy común que se llega a confundir lo que es seguridad de la información con seguridad informática, ¿no? Al final del día estamos hablando de género y de especie. El género es la seguridad de la información y obviamente hay diferentes puntos, digamos ya específicos, que están englobados dentro de este todo que es la seguridad de la información. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo el tema de la propiedad intelectual de las organizaciones, información de carácter comercial, protección de datos personales, la parte de ciberseguridad, etcétera. Y además, fíjense que en realidad no están peleados unos con otros, ¿no? Al final, recordemos, pues como todo forma parte, o estos elementos forman parte del todo conocido como seguridad de la información, pues tienen muchos puntos en común. Al final, en todos los casos están basados sobre estos grandes pilares, estos tres pilares de la seguridad de la información que todos conocemos. Seguramente aquí en Capa 8 ya han escuchado a otras personas hablar de esto, o ustedes mismos como profesionales de la seguridad de la información saben perfecto que están sustentados en estos grandes pilares que son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Y eso va a ser muy importante en cada uno de los aspectos de la seguridad de la información, ¿ok? Es muy importante también recordar cuál es el concepto de ciberseguridad. Hace algún tiempo me preguntaron justamente en Twitter, yo no sé si era modo de troleo o qué, pero me dijeron, ¿cómo es posible que haya abogados o haya personas que tienen una formación a lo mejor más administrativa o más legal o más no tan técnica, que digan que son expertos en ciberseguridad? Y yo le contesté a esa persona, a ver, el punto es que la ciberseguridad no solamente, o sea, él lo que decía es que básicamente ese era un aspecto eminentemente técnico y cómo es posible que otras personas que no éramos 100% técnicas o que no estábamos enfocadas
en nuestra vida profesional, en la parte técnica, pudiéramos conocer de estos temas. Y yo justamente lo que le contesté es que al final la ciberseguridad también tiene otros muchos elementos que no son específicamente la parte técnica. Y si nosotros justamente nos enfocamos a que la ciberseguridad únicamente, o lo reducimos a la parte de los fierros, como se dice vulgarmente, estamos dejando de lado una gran parte de lo que es la ciberseguridad, ¿no? El concepto de ciberseguridad, que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pues tiene que ver con leyes, políticas, herramientas, dispositivos, conceptos, mecanismos de seguridad, métodos de gestión de riesgo, acciones, formación, buenas prácticas, tecnologías, que obviamente van orientadas a proteger a las personas y a los activos de TI tangibles e intangibles, que pueden o no estar conectados a una red. Eso también es súper importante, ¿no? La ciberseguridad no solamente está enfocada a lo que está en Internet. Este prefijo ciber, pues realmente es bastante viejo, es bastante añejo. Ya lo utilizaban los antiguos griegos en su momento. Viene una palabra, este prefijo viene de una palabra, etimología griega, y en su momento se utilizaba para hablar del control que se tenía sobre los navíos, ¿no? Hoy en día, pues se utiliza muchísimo para relacionarlo o anteponerlo a todas las palabras que tienen que ver algo con Internet, pero no hay que perder de vista que justamente es esto, ¿no? O sea, no específicamente tiene que ver con cuestiones o con sistemas que estén conectados a una red, ¿no? Y bueno, es importante entender, digamos, de forma global el concepto de ciberseguridad, porque hay muchos aspectos que si nosotros dejamos de lado, es decir, si nosotros se nos olvida el tema de la gestión de riesgos, pues obviamente va a impactar directamente en nuestras estrategias de ciberseguridad. Y una parte muy importante dentro de esta estrategia de ciberseguridad es atender a lo que tiene que ver con los datos personales, ¿ok? Porque muchísimos de los ataques que se han gestado últimamente van, ojo, muy importante, o se originan con motivo de una vulneración de datos personales y por lo tanto se exponen ciertas credenciales que después se utilizan para usurpar o suplantar la identidad de alguien y poder tener acceso a ciertos privilegios, o bien se planean, se gestionan y se ejecutan con el objetivo de obtener o de apoderarse de ciertas bases de datos personales. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un interés para el atacante. Les voy a poner dos ejemplos y muy cercanos. Digo, afortunadamente en estos eventos, estas pláticas, la parte buena es que todos los días hay material fresco del cual podemos hablar, ¿no? Dentro del material fresco tenemos, por ejemplo, el ataque, el reciente, digamos, ataque de suplantación de identidad que se sufrió en Twitter, algunas cuentas muy conocidas como las de Elon Musk, Barack Obama, en las cuales un par de adolescentes lograron a través de ingeniería social, bueno, pues apoderarse de estas cuentas y estas credenciales para poder solicitar, pues, bitcoins a los seguidores de estos personajes, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo el valor de los datos personales puede llegar a ser muy importante, ¿no? Y no me voy a detener tanto en esto, o sea, porque tengo una plática específicamente relacionada con temas de suplantación de identidad, pero lo que quiero dejarles muy claro es que al final del día, los datos personales tienen un valor específico muy importante que nos puede incluso, dependiendo obviamente del dato personal y de a quién pertenezca ese dato personal, pues puede ser información muy crítica. Como segundo ejemplo, que también igual es muy reciente, como ustedes seguramente sabrán, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas anunció públicamente que fue víctima de un ciberataque. En este caso fue un ataque de ransomware que comprometió varios servidores, que además estos servidores estaban siendo vendidos o estos access estaban siendo vendidos en el mercado negro, en la Deep Web. Ustedes pónganse a pensar, ¿qué tipo de información tiene la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? Información relacionada con algunas pólizas, información relacionada con datos personales de salud, de siniestros, ¿no? ¿Qué información tan importante puede tener la comisión? Pero bueno, se los dejo de tarea. Entonces, esto nada más para ilustrar que obviamente cuando nosotros creamos una política de ciberseguridad, no debemos dejar de lado absolutamente nada, ¿no? Debemos estar muy al tanto de
qué leyes se encuentran vigentes en un momento y lugar determinado, qué políticas vamos a implementar, que las políticas atiendan obviamente la naturaleza de la información que queremos proteger, etc. Y ahora vamos con otro concepto muy importante para seguir en esta combinación de ciberseguridad y protección de datos personales, que es el tema de dato personal, porque me ha tocado que hay muchísima confusión entre qué es un dato personal, hasta cuándo o hasta dónde cierta información puede ser considerada como dato personal. Aunque esta definición que les voy a enseñar es la definición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En general, si nosotros atendemos a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la legislación francesa, la legislación española, la legislación brasileña que ya está a punto de entrar en vigor, la colombiana, etcétera, la argentina, más o menos es el mismo concepto, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero al final un dato personal es toda información correspondiente a una persona física, es decir, en algunos países también le llaman persona natural, identificada o identificable. ¿Y a qué voy con este último punto de identificable? No solamente va a ser dato personal, la información que automáticamente diga, ah, pues este es Juan Pablo Carci, este es Ana Cecilia, este es Cintia Solís, no, sino aquella información que potencialmente nos pueda llegar a identificar. ¿Cómo qué? Bueno, pues a lo mejor nuestro RFC, si ustedes se encuentran un RFC, solo la cédula, solamente el número del RFC, bueno, se van a dar cuenta que es una serie de caracteres alfanuméricos, pero potencialmente sí pueden llegar, como tiene una homoclave, sí podrían llegar a conocer a quién pertenece específicamente ese RFC. Una cédula profesional, existe una base, existe una fuente de acceso público para poder saber a quién pertenece cierta cédula profesional, las placas, la matrícula de un auto, o incluso nuestra propia imagen. O sea, ustedes me van a decir, bueno, pero es que de una foto no podrías llegar a la identidad de una persona. Por favor, ¿sí? Quisiera tener aquí una animación que dijera Beach Please, porque piensen ustedes en Lord Pizza, ¿no? Que es como de los más recientes. 15 minutos después de que se le ocurrió hacer su show en el Little Caesars, ya todo el mundo había identificado su cuenta de Facebook, ya estaban troleando a su novia, esposa o lo que sea, que por qué andas con este gañán. Ya está bien conseguido la cuenta de Facebook de su mamá y le están diciendo cómo es posible que hubiera procreado a ese hijo. O sea, perdón, pero eso de que la fotografía es muy difícil a partir de la imagen de alguien llegar a su identidad, las redes sociales nos han demostrado que eso no es cierto. O sea, perdón, pero yo creo que aquí el Centro Nacional de Inteligencia está desperdiciando a potenciales investigadores que se encuentran en las redes sociales y que tienen un gran talento para eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque al final del día el tema de los datos personales es algo muy, muy importante que debemos de tener en cuenta y que debemos proteger de forma correcta, por lo que ya les había comentado, porque muchos de los ciberataques nacen a partir del robo de ciertas credenciales o el apoderamiento de las credenciales, o bien están enfocados justamente a apoderarse de las bases de datos personales que viven en nuestras organizaciones. Esta siguiente diapositiva no la hice yo, esta la hizo Pablo Corona, que justamente es el siguiente expositor, que les recomiendo mucho que asistan también a este webinar. Y esta la creamos en el ámbito de la capacitación que se da dentro de NICE para la certificación de las personas en materia de protección de datos personales. Tanto Pablo como yo tenemos más o menos 10 años de experiencia en esto y bueno, nos ha tocado en varias ocasiones dar capacitación conjunta. Y entonces, esta diapositiva que creó Pablo me encanta, porque cuando hablamos de datos personales, mucha gente cree que, sí, el aviso de privacidad. Aparte, le bautizan de diferentes formas, que la política de privacidad, que el documento de privacidad, que los legales de privacidad, en fin, o sea, le ponen muchos nombres. Este aviso de privacidad, aunque es un documento obligatorio y fundamental, no es realmente la parte más importante de la protección de datos personales. Hay muchísimas capas abajo que no se ven, como en el caso del diagrama, que es un iceberg. Entonces, solamente la punta del iceberg es el aviso de privacidad. Y además, curiosa e irónicamente, para que haya un buen aviso de privacidad, tuvieron que haberse ejecutado muchas tareas antes, y eso muy poca gente lo sabe. Mucha gente cree que se puede piratear el aviso de privacidad de la competencia o de una compañía muy importante,
que es ya saben, ¿no? De fucking legal shit, o sea, es como otro documento más que tenemos que hacer y entonces, ay, bueno, pues ya, cópiatelo de acá, agárralo de acá, ¿no? Inspírate de acá y haz como un Frankenstein. Y miren, el problema de eso es que es como cuando te quieres poner ropa que no te queda o que no es de tu talla. O sea, al final del día eso no corresponde a la realidad de lo que tú estás haciendo y el simple hecho de que te copies un aviso de privacidad de una entidad externa, eso mismo ya te puede, en lugar de que te sirva para acreditar el cumplimiento, eso te puede meter en problemas, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque al final, en las capas más profundas de todo lo que es realmente la implementación o una estrategia de protección de datos personales, lo primero que debes de hacer es tener un inventario de datos. ¿Por qué? Porque es como cuando quieres empezar a limpiar tu casa y tienes que empezar por saber, pues, qué relajo es el que tienes, ¿no? O sea, porque no vas a poder hacerlo correctamente si no entiendes en un principio, ¿no? Si no haces un como diagnóstico de lo que realmente tienes. Entonces, tiene que haber primero un inventario de datos personales, una correcta clasificación, también un inventario de sistemas de tratamiento, es muy, muy importante. Muchas veces las empresas, las organizaciones, por muy pequeñas que sean, no tienen idea de dónde vive su información, ¿no? Todos los archivos que tengan físicos, todos los archivos que tengan digitalizados, si tienen diferentes bases de datos, a lo mejor en la nube, si sus empleados en algún momento han utilizado bases de datos en la nube pública, en fin, muchas cosas. Entonces, hay muchísimas tareas que llevar a cabo antes de decir que nosotros ya tenemos un buen aviso de privacidad y una correcta estrategia de protección de datos personales. ¿Y qué necesitamos para diseñar esa estrategia? Bueno, primero que nada, es fundamental tener muy consciente a la alta dirección o estar trabajando en conjunto con la alta dirección. Ahora, recordemos que esta protección de datos personales le aplica a absolutamente todas las personas físicas y morales de carácter privado que tratan datos personales. Es decir, bueno, y también obviamente a los gobiernos, pero ahorita nos estamos enfocando en la parte de particulares. Es decir, que desde el señor de la tiendita de la esquina que le fía a la gente o que les vende tiempo aéreo y anota los teléfonos, ahí hay tratamiento de datos personales, la administración de los condominios, que está checando obviamente cuántas personas entran, quién entra, a quién van a visitar, que recaba o de alguna manera resguarda las identificaciones de las personas que tienen acceso a esas instalaciones, el médico, el abogado, el contador, hasta las grandes empresas de retail, las empresas de tiendas departamentales, etcétera, los hospitales, bancos, etc., etc., etc. Entonces, obviamente, esto está aplicado a cualquier organización, desde la más pequeñita, aunque sea unipersonal, tienen que cumplir con estas obligaciones. Para generar una buena estrategia, en un primer momento, pues, la alta dirección tiene que estar implicada siempre. Obviamente, se recomienda que no solamente una persona o un tipo de persona esté enfocada a diseñar esta estrategia. ¿A qué voy? Cuando la ley entró en vigor, recuerdo muchísimo que en los cursos que empezábamos a dar, la gente que iba a capacitarse generalmente eran los de TI, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, no sé qué diablos es esto, pero manda al de TI a que se capacite. Como habla de datos, seguramente tiene que ver con bases de datos, que había muchísima confusión alrededor de eso. Entonces, básicamente, los perfiles a los que se enfocó, digamos, o a los que se les asignó la tarea de protección de datos personales eran o al de TI o al jurídico. Y no es que esté mal, lo que pasa es que al final del día lo que se necesita es, para tener una buena estrategia, necesitamos un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque a lo mejor el jurídico va a ser muy purista y entonces va a poner estrategias muy restrictivas y después el de marketing va a decir, oye, espérate, ¿no? Pues está muy padre y todo muy seguro, pero no puedo vender. O, por ejemplo, a nivel de seguridad no tiene como conciencia de cuáles son los principios, los deberes, etcétera. Entonces, sí, en la medida de lo posible, aconsejamos que esta estrategia sea diseñada por un equipo multidisciplinario que pueden ser, por ejemplo, el de seguridad de la información, marketing, jurídico, finanzas, etcétera. Todo va a depender muchísimo también de la organización interna. O sea, si no tienes a alguien de finanzas y el de finanzas es el contador, pues a lo mejor involucras un poco el contador, etcétera, ¿no? El chiste es que
entendamos o tengamos una visión holística y global de la organización para saber qué cosas podemos hacer dentro del marco de legalidad, o sea, cosas que sean 100% legales y que la ley te lo permita hacer, pero que al final también puedas garantizar cumplimiento y puedas garantizar esta protección de la información de carácter personal. Ahora, otra cosa también muy importante que a veces se olvida, no solamente tenemos que cumplir lo que la ley o las obligaciones que la ley nos impone, sino también verificar que durante todo el ciclo de vida de la información se cumplan los principios y los deberes contenidos en la misma. Me pasa muy seguido que mis alumnos o mis alumnos que en gran medida son ingenieros, como que te dicen, a ver, pásame la receta, ¿no? Dime qué tengo que implementar y yo lo hago. En este sentido, si bien sí hay una lista muy clara de las obligaciones que se tienen que cumplir para, o que se tienen que implementar o ejecutar para cumplir con esta ley, también es cierto que hay otras cuestiones que tienes que estar viendo sobre la marcha, ¿no? O sea, al momento que tú decidas desde cómo vas a poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad, esto es fundamental para cumplir con los principios y los deberes de la ley. Entonces, muchas personas ignoran que existen estos principios y deberes e ignoran que también están obligados a cumplirlos. Vamos a ver, son 8 principios y 2 deberes. Esos principios son principalmente el de información, justamente el aviso de privacidad sirve para cumplir con el principio de información. El responsable en todo momento tiene que notificarle al titular qué datos va a solicitar, para qué los va a utilizar, cómo ejercer sus derechos, etcétera. Y esto no tiene excepción. O sea, sí o sí, si tratas datos personales, debes de contar con un aviso de privacidad. Luego está el principio de licitud. La licitud, ojo, no solamente tiene que ver con que cumplas con esta norma, sino que todas las normas que le sean aplicables a tu organización estén alineadas. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un hospital, obviamente tengo que cumplir con la Ley General de Salud, con las normas oficiales mexicanas que me son aplicables, con la norma oficial mexicana de expediente clínico electrónico, etc., 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 y además la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ¿ok? Entonces, yo debo de tratar esa información de carácter personal alineada con las legislaciones que me son aplicables, ¿no? El principio de consentimiento. Uno de los puntos importantes cuando nació la protección de datos personales tiene que ver con esta famosa autodeterminación informativa, que incluso está garantizada desde la Constitución. Es decir, ¿qué es esta autodeterminación informativa? Que yo como titular de los datos personales, en mi ejercicio soberano, ¿no? Tengo esa facultad de decidir si quiero o no que traten mis datos personales y para qué fines. Entonces, la forma de ejecutar o de ejercer este derecho soberano es a través del consentimiento. O sea, si otorgo o no otorgo mi consentimiento. Y ojo, si otorgo mi consentimiento también no significa que ya únicamente, o sea, ya que le dije a una persona o a una empresa, le di aceptar a su aviso de privacidad, eso ya es como venderle mi alma al diablo. No, yo puedo en todo momento limitar el uso de los datos personales, la divulgación de los datos personales, o me puedo oponer a ciertas finalidades. O sea, no es que ya le vendí mi alma al diablo y se acabó y es el fin, y, ¿no? Al final, yo como titular de los datos sí tengo como esa llave reguladora, ¿no? Vamos a ponerlo así, para decidir si consiento o no el tratamiento de mis datos personales y qué tanto. La finalidad, cada dato que se está pidiendo, eso es súper importante, señores. Cada dato que pidan, soliciten o traten, debe estar ligado a una finalidad clara, legítima, explícita, ¿no? Entonces, no nada más es pedir datos porque sí o tratar datos porque sí. Ustedes tienen que justificar que ese dato personal lo están recabando o lo están tratando para ciertas finalidades y que esas finalidades son lícitas, son específicas, etcétera, ¿no? Porque además de todo viene otro principio que está intrínsecamente ligado. Todos en realidad están ligados entre sí, o sea, es como un gran engrane, pero el de proporcionalidad está muy relacionado con el de finalidad, porque esa finalidad además tiene que ser proporcional a la actividad de la organización. O sea, por ejemplo, ¿por qué razón una escuela te tendría que pedir información sobre tus preferencias sexuales? ¿O por qué te tendría que pedir una empresa que te va a vender a lo mejor una pizza, ¿no?
algunos datos de salud. Y ojo, no me malentiendan, o sea, en ocasiones sí se justifica. Por ejemplo, a ver, si ustedes van a un lugar, vamos a poner un restaurante de comida japonesa, que yo amo el sushi, y me preguntan si tengo algún tipo de alergia, ese es un dato de salud, pero claro que se justifica. ¿Por qué? Pues porque en ese lugar venden alimentos crudos y venden alimentos que en muchos casos, pues, las personas pueden llegar a tener alergias a eso y por eso es importante saberlo, ¿me explico? Entonces, hay una finalidad clara, hay una finalidad legítima y hay una finalidad proporcional. Aunque sea un dato de salud, se justifica, porque de lo contrario, si la persona come pescado crudo o ingiere algún crustáceo y resulta que es alérgica a ese crustáceo, pues incluso podría perder la vida, ¿me explico? Entonces, esas son las razones por las cuales la protección de datos personales es un traje a la medida, ¿ok? Porque siempre vamos a estar jugando con reglas y excepciones que no le aplican a todas las organizaciones por igual. Entonces, ojo, siempre tengan esto muy claro, ¿no? No se puede copiar, no se pueden piratear la estrategia de un tercero, o sea, sí pueden, pero no deben, porque los podría meter en problemas. Y ahorita les cuento una anécdota muy interesante al respecto. Bueno, de una vez se las cuento. Dentro de todos estos años que tenemos en la organización, en la empresa, de estar implementando o ayudando a las empresas a implementar esta ley, en algunos casos sí nos han llegado, o sí hemos tenido casos como muy chistosos o muy curiosos, ¿no? En alguna ocasión nos tocó revisar un expediente clínico de esta empresa, ¿no? Entonces, el médico que le hacía revisión a los empleados cuando iban a entrar o revisiones periódicas, cuando le pedimos que nos hiciera por favor llegar el formulario que les hace llenar, su formulario o su de expediente clínico, de repente vimos que había unas preguntas rarísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, le preguntaban, en el caso de las mujeres, como cuántos abortos había tenido, que si eran alérgicas a la joyería de fantasía, o sea, algunas preguntas que nos parecían un poco fuera de lugar, relacionadas, vamos, con el giro de la empresa, ¿no? A lo mejor si estuvieran relacionadas no habría problema y habría una justificación y todo bien, pero por esa razón decidimos preguntarle al médico por qué les preguntaban esas cosas, ¿no? Porque si hay una, les decía, si hay una finalidad clara, legítima, que está relacionada con la actividad de la organización, no va a haber ningún problema, ¿no? Pero sí es importante conocer eso para poder justificarlo y poderlo poner en la política. Entonces, cuando escuchó esto, nos respondió que únicamente lo pedía porque se había traído ese formulario de un centro de salud en el que trabajó. O sea, no había realmente una finalidad clara, ni legítima, ni precisa, ni proporcional, ni nada, sino que simple y sencillamente dijo, bueno, pues es que yo entré a trabajar aquí. Cuando les pregunté si tenían un formulario en formato de expediente clínico, de historia clínica, me dijeron que no. Entonces, pues yo me traje el que estaba usando, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que en ese acto aparentemente inocuo de simple y sencillamente inspirarme, copiarme o utilizar o reutilizar material de otra organización, ya estoy violando los principios de proporcionalidad y los de finalidad, porque si la autoridad me requiere información, no voy a tener como justificar para qué le estoy pidiendo esa información, ¿no? Y tampoco va a ser proporcional. Y eso puede ser o puede dar origen a una sanción. Entonces, este tipo de cosas son súper importantes y pasan todo el tiempo en las organizaciones. ¿Qué más principios tenemos? El de calidad, la información debe estar clara, pertinente, actualizada, etcétera. El de lealtad. También es muy importante que nosotros, cuando contratemos a terceros, empresas externas, revisemos el cumplimiento que tienen en materia de datos personales. Es súper común que a lo mejor la empresa está casi al 100, porque ninguna empresa está al 100, pero vamos a poner, está al 99% de cumplimiento y todos tienen su sistema de gestión de datos personales y todo muy bonito, pero ¿qué creen? Que resulta que contrató a un proveedor y justamente ese proveedor fue el que ocasionó la vulneración de la información, o por ahí justamente lograron extraer información de las bases de datos, etcétera. Y eso, ustedes lo saben mejor que yo, es algo súper común, ¿no? Entonces, como responsables estamos obligados, obviamente, a velar por la protección de los datos personales desde que recabamos o empezamos a tratar la información hasta que se destruye. El tema de la responsabilidad, aplicar medidas técnicas, físicas, administrativas para garantizar, obviamente, que todos los principios, derechos, deberes estén debidamente protegidos.
y los dos deberes que son el de confidencialidad y el de seguridad, que ustedes ya conocen. También es importante recordar que debemos de garantizarle a los titulares el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos. Parece pecata minuta, parece algo de lo más sencillo, pero no es cierto. En este momento tenemos vivos varios procedimientos en el INAI, porque simple y sencillamente las personas, las organizaciones no responden a estas solicitudes, ¿ok? Y entonces muchas personas dicen, ay, pues pon un correo, pon un teléfono, a ver, es lo de menos ya. Les digo, no le dan la importancia de vida y el simple hecho de que no respondan en tiempo, eso ya da origen bueno, a que pueda iniciar o se pueda solicitar un procedimiento de protección de derechos ante el INAI. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con tener correctos canales de comunicación para recibir y dar trámite a estas solicitudes de derechos ARCO. Y ahora vamos a hablar un poco de la situación en lo particular, ¿no? Muchos de los puntos donde la ciberseguridad o la estrategia de ciberseguridad que ya tenían las empresas, incluso aquellas que ya tenían un nivel de madurez más importante, se vieron, vamos a decirlo así, expuestas por la situación particular de este año, con el tema de la pandemia. La mayoría de nosotros tuvimos que desplazarnos, o sea, cambiar nuestra área de trabajo de un entorno corporativo, vamos a decirlo así, a nuestro hogar. Y eso dio motivo a muchísimos problemas porque, pues, simple y sencillamente no se tenían en el hogar aplicadas las mismas políticas de seguridad que a lo mejor teníamos en un entorno corporativo, como que, pues como que te tienes que conectar a una red segura, que, no sé, no puedes extraer los sistemas de tratamiento, o sea, por ejemplo, hay ciertas computadoras que no te podías llevar a tu casa, pero ahora te las tuviste que llevar a tu casa y a lo mejor ni siquiera estaban correctamente protegidas, no tenían implementado una solución de DLP, etcétera. En fin, muchísimas cosas. Y bueno, pues este punto del teletrabajo puso en jaque muchísimas de las estrategias de ciberseguridad que estaban previamente implementadas y que estaban diseñadas en su momento para un ámbito 100% corporativo. Y lo comento porque ahorita el tema de teletrabajo es algo que, por la situación en particular de la pandemia, pero también por cuestiones económicas, se está visualizando como una tendencia que va a ir increciendo. Es decir, muchísimas empresas que ahorita tuvieron que mandar a su gente a trabajar desde su casa, se dieron cuenta que gastaban muchísimo dinero en mantener un entorno corporativo y dijeron, bueno, a ver, la verdad es que creo que están siendo igual o más, ¿no?, eficientes en sus casas, entonces pues vamos a mantenernos así, vamos a cancelar la renta que tenemos de ese enorme corporativo y bueno, vamos a empezar a reducir costos dejando a estos empleados a trabajar desde su casa. Obviamente no todos los perfiles pueden estar trabajando desde su casa, pero bueno, a lo que voy es que un punto importante de las estrategias de ciberseguridad y de protección de datos personales hoy en día van a tener que estar delineadas o van a ir estrechamente relacionadas con las estrategias o con el tema de teletrabajo. Incluso ahorita hay una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ojo, el teletrabajo como tal ya tiene varios años que está contemplado en nuestra Ley Federal del Trabajo, pero esta iniciativa prevé que haya puntos específicos que se aclaren, ¿no?, respecto de eso, ¿no? Entonces, este convenio de teletrabajo en el cual se van a especificar o se tienen que hacer de manera mucho más clara las condiciones de trabajo, los medios tecnológicos, el ambiente que se va a requerir, que ya quiero ver yo cómo le van a hacer para cumplir eso, porque la mayoría de las personas que hoy en día están trabajando desde su casa no tenían un espacio dedicado a eso. O sea, literalmente hay casos en los que pues la gente tuvo que adaptar una oficina en su propia recámara, en la sala, vamos, yo creo que hasta en el baño, ¿no? Casi, casi. El tiempo y espacio para la ejecución, las responsabilidades de custodia de los equipos, programas y manejo de información, procedimientos de solicitud de teletrabajo, supervisión y entrega del trabajo a realizar, que también es algo muy importante. Ahorita les platico problemas que se han dado en relación con la protección de datos personales y el teletrabajo. Medidas de productividad y seguridad informática, disposiciones que establezcan obligaciones, derechos y responsabilidades que asumen ambas partes. Miren,
Uno de los problemas más fuertes que se empezaron a dar con este tema de teletrabajo y protección de datos personales es que muchas empresas quisieron implementar más o menos las mismas estrategias que tenían para monitorear la productividad de sus empleados. Y de verdad, no estoy mintiendo, a lo mejor muchos de ustedes están en esa circunstancia. Casos en los que las empresas les decían, mira, te vas a conectar a las 8 de la mañana o a la hora que entraran normalmente, vas a prender tu cámara y te quiero ver todo el tiempo que estás ahí sentado frente a la computadora. Y vas a tener a lo mejor 2 horas de comida, pero de 9 a 2 de la tarde estás ahí frente a la computadora y te tengo que ver la cámara prendida, bien arreglado, de traje o de vestido o maquillada o como sea, dependiendo de, ¿no? En lo que trabajes y no me importa. Y la pregunta es, ok, eso no será, o sea, ¿realmente eso sirve para monitorear la productividad de la persona? Porque a mí lo que me garantiza una cámara prendida es que la persona está ahí, pero realmente no sé si efectivamente está ejecutando las tareas que yo le encargué, etcétera. Otros casos también en los cuales las empresas dijeron, bueno, muy bien, vamos a instalarles algún programa que esté monitoreando todo el tiempo todo lo que hacen. Dónde navegan, qué teclean, qué hacen en la computadora y absolutamente todo lo monitoreamos. Y eso puede ser excesivo, es decir, este tipo de soluciones de monitoreo pueden incluso estar incumpliendo con el principio de proporcionalidad. También incluso otros casos donde, a ver, ¿cuántas personas realmente vivimos en una misma casa, ¿no? La mayoría de ustedes seguramente tienen hijos, sobrinos, papás, la esposa, el esposo, el perro, o sea, literalmente, no es que vivas tú solo, ¿no? Entonces, obviamente, en muchísimos casos que algunos hasta se hicieron virales y parecían muy chistosos, se puede estar recabando datos personales de terceros, ¿no? Y eso obviamente no se justifica, porque a lo mejor esos terceros pues no tienen por qué compartir información con la organización. ¿Cómo qué información? Pues la propia imagen o los comportamientos de búsquedas. Hay empresas que incluso les contrataron internet a los empleados, pero con la condición de estar monitoreando lo que estaban haciendo, ¿no? Las actividades, las conexiones, etcétera. Entonces, hay una... con la implementación del trabajo, pues sí ha habido bastantes riesgos contra la protección de los datos personales. ¿Qué pasa también con estas tecnologías de monitoreo que estábamos comentando? Realmente les digo, no son nuevas. Lo que pasa es que justo ahora estamos teniendo, digamos, en la lupa, pues la evaluación de qué tan proporcionales y qué tan lícitas son esas tecnologías de monitoreo. En los países escandinavos, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de un famoso gafete inteligente, si no, lo googlean, lo buscan, se supone que es como, pues como un grillete electrónico, es un gafete que tienes aquí todo el tiempo, el clásico gafete Godín, salvo que es electrónico y que está monitoreando todo el tiempo qué estás haciendo, qué hablas, qué dices, como para garantizar que no estás divulgando información confidencial de la empresa, que está siendo geolocalizado para que si te fuiste a los tacos de Doña Pelos o a las quesadillas, regreses en tiempo. Entonces, en realidad, aunque parece desde el punto de vista tecnológico como algo muy avant-garde, que dicen, wow, o sea, el gafete electrónico Godín Super Pro, en realidad es un atentado a derechos humanos y a derechos fundamentales muy importantes, como el de la privacidad y la protección de datos personales. Ojo, son dos derechos independientes, aunque están intrínsecamente ligados y a veces los utilizan como sinónimos, son dos derechos humanos independientes, el de la privacidad y la protección de datos personales. Pero muchas veces, cuando se vulnera la protección de datos personales, también se ve afectada la privacidad, ¿no? Bien, ¿qué tipo de tecnologías de monitoreo hemos podido detectar hoy en día que están siendo utilizadas como estrategia también de productividad y de ciberseguridad, pero que pueden atentar contra la protección de los datos personales? Grabaciones de audio y video, controles de equipo y VPN, geolocalización, que les digo, no están per se mal, o sea, no les estoy diciendo que eso está mal y que no se puede hacer, no, por supuesto que se puede hacer siempre y cuando haya un análisis previo para saber si se justifica, en qué caso se justifica y obviamente verificar que este tipo de medidas no estén invadiendo o no estén atentando contra otros derechos fundamentales. Para eso NICE generó unas ciertas recomendaciones
tanto para el teletrabajador como para los equipos. Incluso, como ustedes pueden ver aquí, las normas mexicanas son normas de referencia, son normas que no son públicas y no son gratuitas. Sin embargo, NICE, que es una entidad, es un organismo de certificación, puso a disposición solamente por este momento, digamos, de la pandemia, esta NMX de Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información en el Teletrabajo, que puede ser muy útil para ustedes, la pueden solicitar en ese correo, ¿ok? Es una cuestión de excepción y por en estos casos, bueno, pues está poniéndola a disposición de forma gratuita, cuando normalmente tendrían que pagar. Ahora, ya hablamos de todos los problemas, ya hablamos de todas las obligaciones, o digamos, hicimos un repaso rápido y por encimita de todas las obligaciones que tienen en materia de protección de datos personales y cómo puede impactar esto a la ciberseguridad de las organizaciones, pero ahora les voy a dar algunas recomendaciones que deben hacer. Bueno, una recomendación muy importante es, cuando ustedes vayan a implementar cualquier tipo de estas nuevas tecnologías, hay que hacer un análisis de riesgo. Hay una palabrita por ahí que se está volviendo muy famosa y que se volvió muy famosa a partir de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que es el famoso PIA, o Privacy Impact Assessment. Este PIA no es algo obligatorio en nuestra ley mexicana para los particulares. Ojo, hay una cosa similar para el tema de las entidades gubernamentales, sí, en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que se llama evaluación de impacto a la privacidad, pero para los particulares no es obligatorio. Sin embargo, aunque no es obligatorio, yo se los recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque a partir de la ejecución de estos famosos PIAs, nosotros podemos hacer un análisis de riesgo para saber si determinado producto, sistema de información, o en este caso estas tecnologías de monitoreo, pueden de alguna manera estar impactando la protección de datos personales. Y cosas que les digo, en nuestros cursos presenciales, les digo, puede ser algo tan estúpido o tan tonto como el hecho de que coloques una videocámara que dé no sé si les ha pasado, pero bueno, muchas veces las cámaras de video no están correctamente colocadas y pueden llegar a comprometer información incluso de carácter sensible que no tendría por qué estar comprometida, ¿no? Por ejemplo, cámaras que ponen afuera de las puertas de los baños y que casualmente pues pueden llegar literalmente hasta ver ¿cómo se llama? La cabina como tal del baño, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que parecen tontas o inocuas, en realidad son muy importantes, ¿no? Casos donde hay cámaras de videograbación que dan a ciertos altares, etcétera. Muchísimas cosas que pueden ser, hay un tema de riesgo. Entonces, sí les recomiendo, hay muchísimas guías totalmente gratuitas en Internet para poder ejecutar nuestros PIAs, pero sí es importante hacerlo antes de que nosotros queramos implementar un nuevo servicio, un nuevo producto, hasta contratar un nuevo proveedor, hacer este PIA para que nosotros podamos hacer este análisis de riesgo y si encontramos estos riesgos podamos ver qué tipo de medidas podemos implementar para mitigarlo o eliminarlo, ¿no? Por último, me voy a ir con 3 tips que son como fundamentales desde mi punto de vista. El primero es contar con un sistema de gestión de datos personales. Hay muchísima información, muchísima literatura, incluso hay guías publicadas por el INAI que ustedes pueden seguir para implementar este sistema de gestión de datos personales. Es muy, muy recomendable. Y al final, acuérdense que como todo sistema de gestión, tiene la bondad de que nosotros podemos incluso a ese sistema de gestión base podemos incorporar el cumplimiento de otras normativas que no sean aplicables, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo mi sistema de gestión de datos personales y de repente llega la reforma a la Ley Federal de Trabajo que tiene que ver con estos puntos de teletrabajo y qué medidas de seguridad tengo que aplicar para mis empleados que van a estar trabajando desde su hogar, etcétera, yo nada más lo que voy a hacer es en el área de recursos humanos, voy a actualizar esa parte de ese sistema de gestión de datos personales para que ahora esté en cumplimiento con las nuevas reformas a la ley. ¿Me explico? Y así con todo. O sea, este fue un ejemplo, pero si saliera una reforma a la Ley General de Salud relacionada, bueno, por ejemplo, ahora que tenemos el punto de todos los lineamientos relacionados con cuestiones de seguridad física y cuestiones de monitoreo de la salud de los empleados, ¿no?
Bueno, pues entonces lo que yo voy a hacer es, con base a los lineamientos que han sido publicados por la Secretaría de Salud, voy a ahora poner ciertas reglas, ciertos procedimientos para que cuando los empleados entren se les tomen la temperatura, pero no tengamos la típica lista. No sé si ustedes han visto esas listas que cada vez que llego a un lugar, a una empresa o a un restaurante o lo que sea, me da casi un infarto, que cuando llegas te toman la temperatura y luego ponen tu nombre y la temperatura, ¿no? O sea, en realidad, como esa lista está expuesta, y porque obviamente la tienen los hostes o lo tienen los de seguridad y cualquiera puede verla, pues entonces, o sea, algo que parece tan tonto y piensan que están en cumplimiento, en realidad están divulgando datos personales sensibles porque tienen que ver con temas de salud, y si por ahí alguna persona tuvo 38.3 grados de temperatura corporal, como eso presume que tienes un problema de salud, ojo, no específicamente COVID, pero puedes tener un problema de salud, y que eso da como resultado el incremento en la temperatura corporal, bueno, pues entonces, aunque ustedes no lo crean, ahí hay un dato sensible y se está exponiendo, en fin. Como ven, esto es algo muy, muy importante y que hay muchísimas cosas relacionadas que se tienen que implementar. Entonces, bueno, hay que llevar a cabo, les decía, estos PIAs, que es la recomendación que les doy, y evitar el tratamiento masivo de información. Ahí dice intrusos, pero en realidad debería decir intrusivos. Hay que evitar en la medida de lo posible ser intrusivos, ¿no? Establecer estos límites claros que permitan, sí, monitorear la actividad de nuestros empleados, pero respetar estos derechos fundamentales. Y bueno, espero que les haya gustado. Ahorita ya me pongo a sus órdenes para preguntas y respuestas, y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Cintia. Me parece que fue súper interesante. Sí, tenemos ya varios comentarios. Felicitaciones también para ti, porque por supuesto fue muy interesante y muy útil. Nos preguntan, Raúl, respecto a los códigos QR que implementó la Ciudad de México para entrar a los establecimientos, ¿qué opinión tienes al respecto? Hijo, eso es una pregunta súper interesante porque además la tengo súper mapeada. A ver, ¿qué les puedo decir? Yo creo que es una medida necesaria, o sea, creo que la tomaron muy a destiempo, y al final del día, por desgracia, para la circunstancia como está ahorita, es indispensable. Ahora, lo que también creo es que no la implementaron correctamente. Es decir, desde mi perspectiva, la hicieron como muy al ahí se va, realmente. Esa es mi impresión. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que de la publicación inicial del día 13 de noviembre, cuando se supone que empezaba a ser obligatorio el día 18 de noviembre para todos los establecimientos que tuviéramos este código QR disponible, pues no había política de privacidad, no sabíamos exactamente qué tipo de datos iban a tener, si había o cuánto tiempo iban a ser resguardados, no sabíamos absolutamente nada. Entonces sale la publicación y después de que hubo una serie de críticas en redes sociales, ahí fue cuando ya el 20 de noviembre, entonces ahora sí sacan, imagínense, o sea, para que tengan una idea, el 13 de noviembre sale la primera publicación en la Gaceta de la Ciudad de México. Iba a ser obligatoria o tenía que ser obligatoria a partir del 18 de noviembre, ¿ok? Y resulta que hasta el 20 de noviembre se publica, igual en la Gaceta, la creación o el decreto por el cual, el acuerdo por el cual se crea el sistema donde va a vivir esa información. ¿Eso qué significa? Que no existía. ¿Cómo es posible que 2 días después de que entraba en vigor la disposición, ya crearas, o sea, hubiera un acuerdo para crear ese sistema donde va a vivir la información que se recabe de todos los ciudadanos que nos vamos a dar de alta en ese QR? Y además de todo, de ser obligatorio, ahora ya va a ser opcional. Entonces yo creo que la verdad está muy improvisado. Por ahí en este acuerdo del 20 de noviembre ya se habla de que hay implementadas medidas técnicas, físicas, administrativas de seguridad, no especifica cuál, dice que solamente va a vivir esa información 15 días desde que se recaba y que después se va a eliminar. Claro que obviamente no sabemos cómo se va a eliminar. En fin,
ahí algo que me llamó un poco la atención, si ustedes ven, si ustedes buscan esa publicación, y si no, yo se las paso después por redes sociales, les paso el link. Si ustedes leen justamente la publicación, por ahí habla de con qué organismos se va a compartir esa información. Hay algunos que me parece plenamente justificado y hay otros cuantos, por ejemplo, que me parece extraño que se vaya a compartir esa información potencialmente con esas otras entidades gubernamentales. Quiero pensar que hay una razón de fondo. En fin, o sea, creo que está bien, que creo que es necesario, pero que al final se implementó de una forma incorrecta. Muchas gracias, Cintia. Carlos Fernández desde Paraguay te felicita por tu excelente exposición. Tenemos otra pregunta ahí de un espectador anónimo que no puso su nombre. ¿Cómo podría medir el nivel de madurez respecto a la protección de datos personales? Una estrategia muy interesante es que ustedes justamente hagan un mapeo del cumplimiento de la ley, o sea, todas las obligaciones que están contempladas en la norma contra lo que tiene implementada la organización. Entonces, acuérdense que la norma no te puede decir, es una norma que las leyes, digamos, una característica importante de todas las leyes es que tienen que ser generales y no particulares. Entonces, obviamente, la norma no te puede obligar a que tú implementes específicamente cierto sistema de seguridad, ¿no? Sin embargo, pues obviamente tú tendrías que hacer una evaluación de si eso corresponde a tu organización o no. O sea, ¿a qué voy? Les voy a poner un ejemplo. Si tú eres un hospital, evidentemente, por lógica, las medidas de seguridad que tengas que implementar a las bases de datos de salud tienen que ser mucho más robustas que si tuvieras simplemente una tiendita y lo único que recabas son datos personales consistentes en el teléfono de las personas. ¿Me explico? Entonces, obviamente, esa es la forma en la que puedes medir el nivel de madurez. Hay una cosa que se llama análisis de brecha de cumplimiento, que justamente haces el mapeo de todas las obligaciones que tienes que cumplir con base en la ley, el reglamento y los lineamientos contra lo que realmente tienes. Y una vez que tienes este análisis de brecha de cumplimiento, tienes que establecer un calendario de trabajo para saber cómo le puedes hacer o qué tareas tienes que implementar en el tiempo para acercarte al 100%. Muchas gracias, Cintia. Desde redes sociales también estamos recibiendo preguntas. José Manuel nos pregunta, ¿quién es el responsable, perdón, ante una vulneración de la información en los hogares por el teletrabajo, el trabajador o el empleado? Uy, qué interesante pregunta. Pues todo tendría que ver, por ejemplo, si el empleado no cumplió, eso es una cosa súper importante. A ver, ¿cuántos de ustedes se llevaron sus equipos del corporativo a su casa firmando una responsiva? Si hay una responsiva de ese equipo y firmaron y existen políticas de todo lo que el trabajador no debe de hacer, y aún así lo hace, entonces la responsabilidad sería para ese trabajador. Pero si la empresa nunca le dio esas directivas, pues nadie está obligado a lo imposible. O sea, si yo no sé lo que puedo o no puedo hacer o lo que debo o no debo de hacer, pues entonces, ¿cómo me vas a exigir el cumplimiento de esas disposiciones, ¿no? Entonces, todo va a depender de diferentes aspectos. Si en realidad hay un incumplimiento por parte del trabajador de algo que se le indicó, o simplemente la empresa ni siquiera tenía esas políticas. Entonces, si se comprueba que la empresa ni siquiera tenía esas políticas implementadas o ni siquiera le hizo firmar responsivas de uso a los empleados, pues entonces va a ser la empresa. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta ¿es conveniente que la figura del oficial de protección de datos personales sea el propio oficial en jefe de seguridad de la información? Eso es algo que lo define cada organización, o sea, puede ser. Yo la verdad, acuérdense que en México esa figura del Departamento de Datos Personales puede ser una persona o varias. Mi recomendación siempre ha sido que sea un equipo multidisciplinario, pero no habría ningún problema con que sea el oficial de seguridad de la información, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Cintia. Tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿Cómo realizar el mapeo al interior de la organización? ¿Existe alguna herramienta? Existen diferentes herramientas que hoy en día venden en el mercado, o sea, que es como para, que tienen precargadas, digamos, las normas en materia de protección de datos personales y hay desde las más, pues creo yo,
¿cómo llamarlo? Pues más artesanales, ¿no? O sea, ustedes mismos podrían hacer un Excel, cargar todos estos controles y entonces irlos llenando uno a uno, pero también hay otras que hay en el mercado donde son herramientas un poco más sofisticadas que pues hacen un mapeo, digamos, más automatizado. Exacto, exacto. Josué también nos pregunta, cuando pase la pandemia, ¿cuál sería la mejor forma de cuidar los datos personales desde la perspectiva de la empresa? ¿Se tendría que regresar a las actividades que se venían manejando hasta antes de la pandemia? ¿Se tendría que hacer híbrido o en definitiva se tendría que migrar completamente? O sea, lo voy a responder otra vez. Depende obviamente de la necesidad de cada una de las organizaciones. O sea, hay muchísimas organizaciones que en realidad no migraron a muy poca parte de su personal a un esquema de teletrabajo. Por ejemplo, todo lo que es la industria de fabricación, de lo que ustedes quieran, que obviamente pues sí necesitan a gente trabajando en las plantas. Entonces, eso va a depender de cada organización. Obviamente, si estamos hablando de entidades que únicamente prestan, digamos, servicios y que pueden sin ningún problema todas las áreas internas estar en un esquema de teletrabajo, seguramente van a migrar al teletrabajo. Una más, Juan Carlos menciona, ¿cómo deben ser tratados los datos en el área de recursos humanos? Es decir, si llega un CV vía correo electrónico para postularse a una vacante, ¿desde ese momento ya debe existir un aviso de privacidad? Sí, de hecho, ahí lo que siempre recomendamos es que haya canales específicos para la recepción de estos currículums. Es decir, que una vez, o sea, supongamos que te llega a ti un correo electrónico con un CV, lo que tienes que hacer en ese momento es canalizar a esa persona y decirle, voy a borrar tu currículum de mi bandeja de entrada, o sea, si es que no eres el área de recursos humanos, y te voy a canalizar al área de recursos humanos. Ahora sí, si ese currículum llega a la bandeja de entrada de recursos humanos, lo que tiene que hacer el área de recursos humanos es en ese momento responder el correo con el aviso de privacidad diciéndole, muchas gracias, recibimos tu currículum, este es nuestro aviso de privacidad. De hecho, también es altamente recomendable que ese currículum, cuando llega, la información se vacíe en los propios formatos del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los currículums nos dicen hasta cuándo fueron bautizados, su religión, si están casados, si tienen algunas, por ejemplo, acuérdense que cuando los que ya estamos viejitos y llenamos estas solicitudes amarillas de trabajo de la papelería, pues ahí te preguntaban si estabas sindicalizado, si tenías alguna enfermedad, ya no me acuerdo, o sea, creo que era una enfermedad incurable, una cosa así, o sea, son datos sensibles que no se requieren en un primer momento y que ahí están en el formulario, y la mayoría pues nos ponemos a llenar como locos. Entonces, ahí hay tratamiento de datos personales que no se justifica. Yo lo que recomiendo es que hagan un vaciado de lo que sí necesitan en el área de recursos humanos y destruyan el currículum tal como lo recibieron, o simplemente, si es en papel, se lo devuelvan al trabajador, pero que no lo guarden. Exacto, que no lo guarden. Una más, Francisco Arteaga pregunta, antes que nada, felicidades a la doctora. Una pregunta, en las clases virtuales, pedirle a un alumno de prepa que prenda su cámara, ¿estamos infringiendo en algo? ¿Se puede obligar? No, siempre y cuando tengas cómo justificarlo. O sea, les decía, aquí el problema es, la mayoría de las respuestas siempre van a ser todo depende, porque tiene que ver con que la organización, por ejemplo, yo puedo exigir como escuela, mi finalidad sería acreditar que específicamente es el estudiante el que está atendiendo la clase, entonces le voy a pedir que prenda su cámara, ¿ok? A lo mejor para pasar lista, quizás puedo solicitar que al momento de que pase lista, prenda la cámara y después, si lo desea o si él considera que a lo mejor ahí están sus hermanitos ahí al lado trabajando o están también tomando sus clases y se ven en la cámara, bueno, pues simplemente la va a apagar, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros tengamos una finalidad clara y legítima para la cual, y proporcional, para la cual recabamos los datos personales, no va a haber mayor problema. Ojo, también de una vez aprovechando aquí, les doy el tip que actualicen sus avisos de privacidad, porque estoy segura de que muchos de ustedes en sus avisos de privacidad para empleados o para los alumnos no tenían contemplada la captación de imágenes, ¿no? Vía este tipo de tecnologías, entonces hay que actualizarlos. Excelente recomendación, yo creo que ahorita es súper necesaria para todos, ¿no?
Liliana Hernández también nos pregunta, en relación con la pregunta de quién es el responsable de la información, el empleador o lo empleado, ¿bastaría con que el empleador entregue el aviso de privacidad y lo firme de recibido? Gracias por la pregunta. No, o sea, realmente, a ver, acuérdense que no solamente es un tema del aviso de privacidad, sino, por ejemplo, si el empleado a su vez tiene contacto o trata, tiene contacto o maneja bases de datos personales de a lo mejor de los clientes o de terceros, pues obviamente tiene una parte de responsabilidad, o sea, sigue siendo la entidad responsable, pero sí tiene que firmarle responsivas como tal de uso. También ese equipo tiene que tener implementadas medidas físicas, técnicas administrativas, que a lo mejor contraseñas seguras, hay algunos equipos que tienen desbloqueo por biométricos, etcétera, ¿no? Obviamente cada organización con base en su propio, incluso hasta en su presupuesto, implementará estas medidas, pero lo importante es que sí, no solamente es el aviso de privacidad, ¿no? Hay muchas otras políticas y programas que tienen que implementarse. Y ya para cerrar, porque estamos en tiempo, Carlos nos pregunta, en un onboarding digital, ¿cómo debe ser el aviso de privacidad cuando se utiliza todo por tecnología digital? Es decir, ¿hay una cláusula específica donde el cliente autoriza que sus datos sean transferidos para la validación de datos? ¿Hay alguna redacción específica en donde se puede obtener? A ver, en el caso del onboarding digital, o sea, es perfectamente válido que ustedes pongan a disposición el aviso de privacidad, por ejemplo, en un pop-up en que el cliente dé el scroll y aparezca ahí y haga las autorizaciones correspondientes. En el caso, acuérdense que cuando yo transfiero datos personales para finalidades específicas dentro de mi tratamiento y están contempladas dentro de las excepciones del artículo 37 de la ley, no es transferencia, se llama remisión, o bueno, son transferencias, perdón, que están exceptuadas del consentimiento del cliente o del titular. Ahora, también pues les decía, hay algunas transmisiones de información que en realidad son remisiones y no transferencias, entonces esas no tienen que, no requieren consentimiento porque son internas, digamos, el tema es como muy transparente. No hay una redacción marco, o sea, no hay como que yo les diga, tienen que poner esta cláusula, más bien yo les recomiendo que justamente con el jurídico de la empresa interna para hacer el onboarding digital, pues le pidan que actualice los avisos de privacidad y que los acople a este onboarding digital, o sea, que le informen al cliente, por ejemplo, hay casos de onboarding digital donde se están utilizando tecnologías de obtención de biométricos, ¿no? Ya sea biométricos del trazo como tal, del rasgo de la firma, incluso biométricos de voz, biométricos de video, que igual, con que los pongan y los plasmen en el aviso de privacidad y ustedes hagan un análisis de que la finalidad es proporcional, etcétera, no va a haber ningún problema, ¿no? Pero eso lo tienen que ver directamente con su jurídico de la empresa o con el departamento de datos personales de la organización. Cintia, muchísimas gracias. Ya pasamos el tiempo. Me parece que ya no hay más preguntas. Te agradecemos muchísimo tu participación. Esperamos contar contigo en nuestros webinars ya del próximo año. Ya estamos en nuestra recta final para el cierre de año. Gracias, me parece que fue súper útil y hubo muchas preguntas, muchos interesados. Y a todos ustedes los esperamos en nuestro próximo webinar que vamos a tener como expositora Pablo Corona en los retos de ciberseguridad para el 2021. Cintia, un abrazo y qué placer tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana Ceci, y muchas gracias a todos por estar aquí. Que tengan muy buen día a todos. Gracias.